Indignación en Santiago de Cuba, donde el cadáver de un anciano permaneció horas tirado en una de las principales intersecciones de la ciudad. El fallecido, conocido como Chepio, era un residente habitual de la zona, frecuentemente visto en los bancos de la avenida Martí, según testimonios de vecinos dados al periodista independiente Yosmani Mayeta. Chepio llevaba una vida difícil tras vender su casa y enfrentar diversas enfermedades. Tristemente, no es la primera vez que situaciones como estas ocurren en Cuba, donde personas fallecen en las calles y no se toman las medidas adecuadas. Las funerarias y cementerios están ya desbordados y los cuerpos quedan abandonados como si fueran desechos, sin el respeto que merecen. Seguimos en el oriente cubano, esta vez en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. La escasez de servicios funerarios ha llevado a miles de alarmantes imágenes nuevas. Imágenes recientes muestran cómo los féretros son transportados en camiones de volteo adaptados como improvisados vehículos funerarios. La impactante escena de dos ataúdes colocados precariamente en uno de estos camiones destinados originalmente para la construcción refleja la cruda realidad que enfrentan los dolientes. En las últimas semanas los residentes han tenido que recurrir al alquiler de vehículos privados para satisfacer las necesidades básicas de sepelio, ante el crítico estado de los servicios de la funeraria provincial y la infraestructura colapsada en los cementerios y funerarias locales. Señores, ha sido desarticulada una red de estafadoras, mujeres estafadoras en Santa Clara. Las 4 mujeres dedicadas a estafa en supuestas transacciones de miles de dólares lograron robar casi 1 millón de pesos cubanos. Según la cadena CMHW, las mujeres citaban sus víctimas para comprar o vender dólares en viviendas específicas, solicitaban el efectivo en la sala y al supuestamente ir por los dólares a los cuartos, escapaban por una salida trasera, dejando a las víctimas esperando mientras huían con el dinero. Fueron capturadas en plena acción. Se les decomisó además las motocicletas eléctricas en que utilizaban para moverse y escapar de los lugares. En otras noticias, Cuba se prepara para enfrentar los efectos del huracán Beryl, aunque lo peor de la tormenta no cruzará directamente la isla. A pesar de esto, se espera que Cuba quede en el lado sucio del peligroso fenómeno meteorológico, donde los vientos y las lluvias serán más intensos. Según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, desde la madrugada del miércoles hasta el jueves, algunas áreas del país podrían experimentar ráfagas de viento de hasta 63 kilómetros por hora. Imágenes proporcionadas por la NOAA muestran las probabilidades de vientos con fuerza de tormenta tropical en el Caribe y el Golfo de México durante los próximos días. Señores, tras una intensa lluvia y tormenta eléctrica, las redes de alcantarillado en la zona baja del Vedado, esto es en la calle G de La Habana, Calzada y el Malecón, han colapsado. Esta área es conocida por ser vulnerable a inundaciones por lluvias y mareas altas. La falta de mantenimiento del alcantarillado y la poda de árboles son preocupaciones graves que podrían resultar en consecuencias devastadoras para la ciudad capital de Cuba. El huracán Beryl, catalogado como el primer huracán de categoría 5 de la temporada, avanza más fortalecido tras pasar por él varias islas del Caribe. El ciclón Beryl se fortaleció tras pasar el lunes por varias islas en el sureste del Caribe, convirtiéndose en huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Saffir-Simpson. El lunes el ciclón devastó la isla de Carriacú en Granada, sin que se reportaran muertos ni heridos, y azotó San Vicente y las Granadinas. En Barbados, la más oriental de las islas de Barlovento, informaron que el territorio fue azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales, pero no se reportaron heridos, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre. Se prevé que seguirá siendo un huracán potente a medida que avance por el Caribe durante la semana. República Dominicana está también en alerta por los posibles efectos en todo el país por el huracán Beryl. Las autoridades instan seguir instrucciones de emergencia y mantener barcos en puerto por marejadas. Aunque no impactará directamente, se esperan marejadas, vientos y lluvias que podrían afectar varias provincias y el centro del país. En Jamaica,
categorizado como potencialmente catastrófico, ha causado ya cortes eléctricos, inundaciones y pérdidas humanas. Se pronostica que Beryl se debilite, pero se pide precaución en el Caribe y preparación en México ante su posible llegada. De todos estos, la historia más triste es la de Cuba, que aunque le pase muy lejos el huracán, los suelos están tan saturados de agua por las recientes lluvias e inundaciones, los edificios están en tan mal estado que un viento platanero, como se le conoce a los vientos de poca intensidad, causaría el mismo daño que una tormenta severa. No, y en Jamaica, donde ya está haciendo estos estragos, también tendrán el mismo problema que tiene Cuba, Camilo. Y una de las cosas importantes, y creo que es el momento adecuado de decirlo, porque nos han contado las autoridades en todo este tiempo que hemos cubierto huracanes, es que estos países pequeños o las comunidades más vulnerables no hacen caso a las recomendaciones. Bueno, en el caso de Cuba hay una cultura increíble de lo que es la Guardia Civil, la defensa civil se llama. Y sí, te dicen a qué hora viene, por dónde viene, cuáles son las medidas. Lo que pasa es que la infraestructura no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a un fenómeno, por muy pequeño que sea, de estas características. Y las pérdidas humanas en muchas ocasiones se deben a que estas personas no evacúan precisamente en la necesidad que tienen de cuidar lo poco que poseen. Muy lamentable. Y también en Cuba la cosecha del mejor tabaco del mundo está en peligro este año, con las lluvias, la humedad y el mal estado de las casas de curar. Las hojas no se secan. Veamos. Bueno, aquí estoy en la cooperativa Francisco Blanco a demostrar la situación que tienen la mayoría de los campesinos con respecto a los costados de la caja de tabaco y el aforramiento de lo que hace alrededor de la caja de tabaco, con la situación de las aguas y esas cosas, en las condiciones que se encuentran. La mayoría de los campesinos, miren esto, debido a la situación del agua que hay y la humedad que hay, donde se afecta a más de la mitad del porciento del tabaco. Miren en qué condiciones se encuentra la mayoría de las cajas de tabaco. Miren en las condiciones que tienen la mayoría de los campesinos aquí en San Juan y Martínez, el tabaco, con exceso de humedad y todas esas cosas. Mira, esa es la realidad de los productores aquí de los habanos. Miren la realidad. La mayoría de los campesinos tienen las condiciones aquí en esta caja de tabaco así mismo. Y a este menos mal que le dieron algunas manticas, que le dieron algunos mantas. Miren la realidad, que menos mal que le dieron algunos mantas. Terrible lo que queda de las casas de tabaco Pinar del Río, que siempre fueron un símbolo de esa zona. Señores, pero hablemos de otro tipo de noticia también, de crisis en Cuba. Esto parece una noticia de la época de la Guerra Fría. Han sido detectadas nuevas bases de espionaje chinas en territorio cubano, incluida una en un lugar que se llama El Salado, muy cerca de la base naval de Guantánamo, base naval de Estados Unidos. Así lo revelan imágenes satelitales. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el periódico The Wall Street Journal, el sitio en desarrollo en El Salado, así se llama el lugar, podría albergar un conjunto de antenas circulares para interceptar señales electrónicas, incluyendo la de la base de Guantánamo. Este escenario evoca la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética operaba un centro similar, la base de Lourdes, en La Habana. Pero señores, hoy salió el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cosillo, a decir que todo esto son falacias, que todo esto son fantasías. Pero no basta la justificación de Carlos Fernández de Cosillo cuando las imágenes muestran que hay antenas satelitales inmensas. Cuba no tiene satélite ni acceso a ningún satélite, a diferencia de China. Y además, llevan meses Wall Street Journal denunciando que hay tremendo negocio entre Cuba y China con las bases de inteligencia y que ya existen cerca de La Habana, en Bejucal, Guajay y Calabazar, bases similares. Así que a otro con ese cuento de que no, son bases normales, bases de transmisión. Dios mío. Hacemos la primera pausa y al regresar entramos de lleno en la política de los Estados Unidos en medio de los rumores sobre la posible destitución de Biden como candidato presidencial. Les contamos quiénes son los posibles candidatos demócratas que podrían ocupar su lugar. Y en Nueva York le retiran la licencia de abogado al ex alcalde y muy popular Rudolph Giuliani por mentir, así le dicen,
por mentir. Le contamos al regreso aquí en Los Implicados y en Mega TV, donde se decide la política. Ya volvemos, no se vayan.